Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 8 y le vamos a hablar acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910, encabezado por Francisco Madero para derrocar la presidencia de Porfirio Díaz. Entre sus principales causas se da la explotación de los trabajadores, la repartición injusta de tierras y riquezas, la negación a la democracia. A continuación les vamos a explicar las fechas más importantes de ese periodo. El antecedente que da inicio a la Revolución Mexicana es que el día 7 de marzo de 1908, mediante una entrevista que se le hace al entonces presidente don Porfirio Díaz por el periodista James Clair, este establece que el país está preparado para la democracia y que al llegar a 1910 se retirará del poder. Para entonces, en 1908, Francisco I. Madero proclama un libro, La sucesión presidencial, texto que critica al entonces presidente don Porfirio Díaz, en el cual demanda elecciones justas y transparentes, y con base a esto se pretende convertir al país en un estado democrático donde predominen elecciones libres. Para ello, el 21 de mayo de 1909 se crea el Centro Antirreeleccionista, que fue un partido político creado cuyo objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales en México. Su ideología política era el antirreeleccionismo. Después de que Francisco I. Madero proclama su libro La sucesión presidencial, el 15 de abril de 1910, Madero es elegido candidato a la presidencia de la República, pero para ello, al llegar el día 6 de junio de 1910, Madero es aprehendido durante su campaña electoral en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí junto con Juan Sánchez Azacona y Roque Estrada, acusados de rebelión. Mientras ellos son encarcelados, proclaman el Plan de San Luis para evitar ser acusados de rebelión. Estando Francisco Madero en la cárcel, el día 10 de julio de 1910 se realizan las elecciones, quedando como presidente Porfirio Díaz, obteniendo el triunfo con 18.625 votos en contra de 196 votos que alcanzó Madero. Para ello, durante la presidencia de Porfirio Díaz, los días 15 y 16 de septiembre, el presidente Porfirio Díaz celebra el centenario de la independencia de México. El 5 de octubre de 1910 se proclama el Plan de San Luis Potosí, documento político proclamado desde San Antonio, Texas, por el líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato a la presidencia del Partido Nacional Antirreeleccionista Francisco I. Madero. El Plan de San Luis Potosí consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo y así anulando las recientes elecciones y convocando a nuevas. Además, proclamaba el principio de la no reelección. Madero se comprometía a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de la revolución, así como también a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatados por los hacendados. Así, el día 20 de noviembre de 1910 inicia la lucha armada en contra de la presidencia de Porfirio Díaz, teniendo en cuenta el plan promulgado por Francisco I. Madero, que es el Plan de San Luis Potosí. Dando continuidad con las fechas más sobresalientes de la Revolución Mexicana, el 14 de febrero de 1911, Francisco Madero cruza la frontera para ponerse al mando de la revolución. Para ello, el 11 de marzo del mismo año, Zapata se levanta en armas en Villa de Ayala, Morelos, esto en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Asimismo, el 10 de mayo de 1911 se da la toma de Ciudad de Juárez, encabezada por Pascual Orozco y Pancho Villa, la que traerá como consecuencia el triunfo maderista. Con ello surgen los tratados de Ciudad de Juárez el 21 de mayo de 1911.
Estos tratados fueron acuerdos de paz firmados por Francisco Madero y Porfirio Díaz, donde ellos pondrían fin a los combates entre las fuerzas que los apoyaban a ambos. Después de esto, el 25 de mayo de 1911, Porfirio renuncia a la presidencia y así Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Para ello, ya al haber renunciado Porfirio Díaz a la presidencia, el 1 de octubre de 1911 se realizan las elecciones libres y posteriormente Madero es ganador y entonces él protesta como presidente de la República el 6 de noviembre de 1911. Para ello, el 25 de noviembre de 1911 se proclama el Plan de Ayala, encabezado por Emiliano Zapata. En este plan, Emiliano Zapata se levanta en armas en contra del régimen de Madero. Este lo acusa de haber incumplido las promesas que él había establecido en el Plan de San Luis Potosí en contra del régimen de Porfirio Díaz. En este Plan de Ayala, Emiliano Zapata tiene en cuenta 4 aspectos, que es reforma, libertad, justicia y ley. Después de que Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911, surge una serie de revueltas en contra de la presidencia de Francisco I. Madero. La primera de ellas es la rebelión de Pascual Orozco el 2 de marzo de 1912, donde Pascual Orozco decide levantarse en armas en contra del régimen de Madero mediante el Plan La Empacadora, donde convoca a clases populares y medias. Posteriormente, el 16 de octubre de 1912, Félix Díaz se rebela contra el gobierno de Madero. Posteriormente, el 9 de febrero de 1913, estalla una revuelta contra Madero en la Ciudad de México, conocida como la Decena Trágica, encabezada por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón. Este suceso son 10 días de enfrentamientos y posteriormente termina la Decena Trágica el 18 de febrero de 1913, con la aprehensión de Madero y Pino Suárez y la traición de Huerta. Y tanto Madero como Pino Suárez son confinados a la intendencia del Palacio Nacional, donde aquí, el 19 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez renuncian a la presidencia y vicepresidencia, quedando como presidente interino Pedro Lascuray, y este a su vez nombra a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, y a los 45 minutos de que Pedro Lascuray fue nombrado presidente, este renuncia, quedando Victoriano Huerta como presidente de la República Mexicana. Así, el 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez son asesinados a espalda de la penitencia Lecumberri. Continuando con los hechos más relevantes durante la Revolución Mexicana, se llega a la fecha del 26 de marzo de 1923, donde el principal actor Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe, que establece la rebelión contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta y organiza el ejército constitucionalista para restaurar el orden del país. Para el 23 de junio de 1914 surge una gran batalla, la cual fue la toma de Zacatecas, donde en esta ocasión el general Francisco Villa venció a las fuerzas del entonces presidente Victoriano Huerta y dio un gran avance al grupo revolucionario de la División del Norte. Pero esta batalla fue una de las más sangrientas dentro de la Revolución Mexicana. El 15 de julio de 1914, el general Victoriano Huerta renuncia a la presidencia, estipulándola al Congreso de la Unión, la cual acepta y él se va del país a Europa.
Con base a la renuncia de Huerta, el 13 de agosto de 1914 se firman los tratados de Teoloyucan, donde el general Álvaro Obregón encabeza dicho documento, en los cuales se pacta que las fuerzas constitucionalistas entrarán a la Ciudad de México. Con este documento se dio a la disolución del Ejército Federal, lo que significó el triunfo definitivo de la Revolución Constitucionalista. En ese mismo año de 1914 se establecieron convenciones para evitar la división revolucionaria. Se reúnen en Torreón delegados de la División Noroeste comandada por Álvaro Obregón y la División del Norte comandada por Francisco Villa, los cuales se comprometen a seguir aliados y pactar acuerdos. Para el 9 de noviembre de 1914 y con los acuerdos tomados en las convenciones, Venustiano Carranza desconoce dichos lineamientos que decía que debía dejar el poder a más tardar el día 10 y en su lugar entraría el general Eulalio Gutiérrez. En base a ello se va de la Ciudad de México y establece su gobierno en la ciudad de Veracruz. El 6 de diciembre de 1914 y con los acontecimientos suscitados anteriormente, el general Francisco Villa y Emiliano Zapata desfilan con más de 50,000 hombres en la Ciudad de México. Emiliano Zapata, a quien se le conocía como el caudillo del sur, y Pancho Villa, el centauro del norte, habían firmado 2 días antes el Pacto de Xochimilco, con el cual se consolidaba la alianza entre el Ejército Libertador del Sur y las tropas de la División del Norte, con el fin de promover y hacer cumplir las reformas agrarias, así como para llevar a un civil a la presidencia de la República Mexicana. El 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza, en su gobierno, expide una ley agraria, en donde sus puntos principales a tratar fueron la repartición y distribución de propiedades mediante el expolio de haciendas. Con esa ley se logró restituir gran parte de tierras arrebatadas a sus verdaderos dueños por una errada interpretación legislativa en la materia. El gobierno de Eulalio Gutiérrez abandona la Ciudad de México debido a la insubordinación de Villa y Zapata, para que el 16 de enero de 1915 la convención eligiera al general Roque González Garza, presidente de México en sustitución de Eulalio Gutiérrez, y ratificara a Villa como general en jefe del ejército convencionista. En los meses de abril y junio de 1915 se llevan a cabo las batallas de Celaya y La Trinidad, en donde las tropas constitucionalistas del general Álvaro Obregón y la División del Norte comandada por Francisco Villa se enfrentaron. La victoria la obtuvo Álvaro Obregón, que le dio el triunfo definitivo a Venustiano Carranza. Durante el gobierno de Carranza, el 1 de diciembre de 1916, se inició sesiones en el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, donde se encargaron de redactar la nueva Constitución. Para el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución mexicana y el 1 de mayo del mismo año, Venustiano Carranza asume la presidencia constitucional del país en el periodo de 1917 a 1920, dando por culminado la Revolución Mexicana.